Hola, buenas tardes. En este video yo voy a presentar 3 ejercicios relacionados con la inteligencia artificial. El primero corresponde a un árbol de decisión, el segundo a una red neuronal y el tercero a programación logística ejecutada en Prolog. Primero voy a comenzar con el árbol de decisión. El presente árbol de decisión corresponde a uno que se genera a partir de datos etiquetados, es decir, por un método supervisado. Además, ha sido modificado a partir del árbol que se utilizó para categorizar las especies en los datos de iris, es decir, este árbol que vemos aquí. En el presente árbol de decisión se utilizan los datos de CARS. Estos datos se encuentran organizados en formato CSV e incluye las variables mpg, cylinders, cubic inches, HP, weight en libras, time to 60, year y por último brand. El brand hace referencia a qué fabricante proviene, es decir, Estados Unidos, Europa o Japón. Así, la tarea del árbol de decisión es clasificar los autos según el fabricante en base a las variables proporcionadas. Este árbol se implementa en el programa R, como lo podemos observar, en donde se puede ver el siguiente script. Para iniciar con el árbol de decisión, lo primero que se debe realizar es insertar la base de datos en el programa R. Yo ya la tengo lista y la podemos observar aquí en CARS. Luego, por medio de la función library, introducimos el tree que vamos a utilizar, es decir, la función de árbol de decisión que vamos a usar. Y la ejecutamos. A partir de la función view, insertamos los datos que vamos a utilizar, en este caso CARS. Debido a la naturaleza de los datos, se debe modificar una de las columnas para que sean categorías y no simples cadenas de caracteres. En este caso se hace con la columna pram. La siguiente función permite dividir las filas de los datos de CARS de forma aleatoria, lo que posteriormente pasarán a formar parte de los datos de entrenamiento en CARS entrenamiento. También se establecerán los datos de prueba por medio de CARS prueba, realizando el mismo paso anterior. Una vez organizados los datos de entrenamiento y de prueba, empezamos a generar el árbol de decisión. Así le decimos que prediga brand en relación con las distintas variables y con los datos de entrenamiento. Para observar cómo trabajó el modelo de clasificación, usamos la función summary para obtener dicha información. Esta nos dice lo siguiente. El primer dato importante que se observa son las variables que se utilizaron para hacer el árbol. En este caso fueron cubic inches, HP, year, weight en libras, time to 60 y cylinders. Esto lo realizó en un número de nodos correspondiente a 13 y también observamos el resultado de la medida de error y la tasa de clasificación errónea, que en este caso nos dice que es de 0.11. Aquí en el plot podemos observar que la variable más importante para realizar la clasificación fue la de cubic inches. Ahora, como forma de investigar cómo se comportaría el árbol si quitamos dicha variable, hemos realizado otro árbol de decisión en árbol auto 2, el cual vamos a ejecutar. En el segundo árbol de decisión seguimos la misma lógica que el anterior. Lo comenzamos a ejecutar y lo único diferente es que en vez de utilizar el punto que indicaría el uso de todas las variables, escribimos las variables que vamos a utilizar y dejamos fuera a cubic inches. Lo ejecutamos y damos a la función summary. Lo que podemos observar es que aumentó la tasa de clasificación errónea en comparación con el árbol anterior. Y entregamos el plot en donde nos dice que la variable más importante de clasificación fue la de cylinders. Ahora vamos a comenzar a revisar la red neuronal. La red neuronal también se encuentra alimentada con datos supervisados. Los datos originales corresponden a un molusco denominado Avalon, en donde la edad del Avalon se puede predecir según el número de anillos presentes en su cubierta.
Así, para que la red funcione, primero se debieron corregir los datos de sex presentes en la base de datos original, en donde se cambiaron por números. Entonces, en la nueva base de datos se observa que el número 1 corresponde a femenino, el número 2 corresponde a masculino y el 3 a indefinido. Es decir, no se sabe el sexo del molusco. Esto se realizó debido a que si los datos no eran todos números, la red no se ejecutaba de manera correcta. Además, cabe mencionar que agregué la columna clase para clasificar a los Avalon en adulto, anciano o joven según el número de anillos. Entonces, de 0 a 5 años corresponden a Avalon jóvenes, de 6 a 15 años corresponden a adultos y de 16 años hacia arriba corresponden a ancianos. La base de datos en CSV se encuentra ordenada de tal manera que primero aparecen todos los adultos, luego vienen todos los ancianos y posteriormente finaliza con todos los jóvenes. Así, la tarea de la red es clasificar a los Avalon en sus distintas clases según las variables entregadas. Entonces, el script es el siguiente. Lo primero que se debe hacer es cargar la librería de la red neuronal a utilizar. Luego extraemos los datos de muestra que servirán para construir los datos de entrenamiento. Especificamos la categoría en la que queremos clasificar nuestros datos, en este caso de clase, que se divide en adulto, anciano y joven. Luego construimos la red con las variables que nos permiten la clasificación. En este caso utilicé 6 capas escondidas porque después de una serie de pruebas fue la que obtuvo un mejor resultado. Este resultado se puede observar en el plot, en donde el porcentaje de error de la red es de 0.000307 y lo realizó en un total de más de 48.000 pasos. Ahora realizaremos la función de predicción, lo que nos permitirá ver que también clasificó la red. En la tabla que se genera, se observa que todos los datos se clasificaron de manera correcta. Esto se debe a que los datos supervisados con que se alimentó la red estaban bien diferenciados unos de otros, especialmente la variable rings era la que entregaba mayor información. Así, si quito la variable ring, la red me arroja error y no logra ejecutarse, lo cual vamos a observar en la siguiente red neuronal, que es la misma que la anterior, solo que sin la variable ring, y la vamos a ejecutar. En este momento se está realizando la red neuronal y no logra calcular todos los pesos de las neuronas ni tampoco ejecutar el plot. Esto se puede observar en los mensajes de error que me aparecen en la consola, en el plot, y en la parte superior me aparece un mensaje de cuidado. Y personalmente no sé si estos errores corresponden a que me faltan variables para realizar la red neuronal o es un problema del programa R y la ejecución en mi computador propiamente tal. Pero también puedo observar que al final me calcula la predicción con los resultados anteriores, por ende no logra trabajar de forma correcta. Ahora voy a pasar al tercer y último ejercicio. El siguiente ejercicio corresponde a programación logística ejecutada en Prolog. Aquí el script está basado en la fórmula de genealogía que se mostró en clases. En este caso trabajo con la mezcla de colores, la cual se observa en el siguiente script. Primero veremos la modificación de la relación padre de.
Aquí solo se trabajó con colores primarios y secundarios. Los colores primarios dan secundarios y la mezcla de secundario más primario dan colores terciarios. Recordar que esta fórmula se basa en la genealogía, entonces aquí sería como padre de tal cosa. Por ejemplo, el padre de rojo violáceo es rojo más violeta, es decir, los colores que forman al rojo violáceo son rojo violeta. Entonces, en la consola se puede decir que la fórmula para la relación padre de tanto, es decir, sería de tal forma que el color de X es Y e Y, son dos Y, al menos que sean primarios. Ahora vamos a ejecutarlo en la consola. En la consola voy a ejecutar la relación de padre. En este caso la fórmula es primario y, por ejemplo, quiero ver los padres de verde o los colores primarios que forman verde. Primario verde y amarillo y azul. Ahí podemos ver dos colores primarios que forman el color verde. Esto también sucede con colores terciarios, por ejemplo, primario, rojo violáceo y punto, rojo y violeta. Ahí tenemos la relación de que un color primario más uno secundario da el color terciario. Ahora vamos a ver una segunda modificación a la relación de padre, en este caso con una diversidad de colores. Aquí trabajamos con una serie de colores diferentes, ya sean primarios, secundarios, terciarios y otros que no califican dentro de esa lista, como por ejemplo el rosado. El propósito de esto es que posteriormente se puedan mezclar una serie de colores y así con el tiempo ir añadiendo más fórmulas a la base. Esta fórmula sigue la misma lógica que la anterior, es decir, la genealogía del padre. Por ejemplo, el padre de verde es azul y amarillo. Entonces ahora lo vamos a ejecutar en la consola. En la consola de Prolog, la fórmula es la siguiente. Color de, por ejemplo, rosado. Sigue la misma lógica que la anterior, entonces vamos a ver los dos colores, o tres, que también puede haber en algunos casos, que forman el color X, en este caso rosado. Tenemos blanco y tenemos rojo. Esos dos colores serían los padres de rosado. También podemos buscar, por ejemplo, con tres colores, turquesa y vamos a ver los padres de turquesa, blanco, amarillo y azul. Ahora vamos a observar nuestra primera regla. En este caso son las reglas para la relación mezcla de color primario más primario o primario más secundario. Es donde X es mezcla de Y. Entonces los colores primarios más primarios nos dan secundarios y los colores primarios más secundarios dan terciarios. En este caso solo estoy trabajando con colores primarios, secundarios y terciarios. También es importante destacar que se sigue la fórmula de genealogía de la relación hijo. Entonces la mezcla de entre X y X da como resultado Y. Y ahora lo vamos a ejecutar en la consola con la siguiente fórmula. En la consola ponemos la fórmula, mezcla, por ejemplo, en este caso quiero mezclar azul y amarillo. Recordar que esta fórmula solo sirve para colores primarios y secundarios y nos dice inmediatamente que nos da verde. Entonces podemos trabajar con otros colores. Por ejemplo, voy a mezclar un secundario con un primario. Mezcla rojo, Y mezcla naranja, Y, punto. Y nos dice que nos da rojo anaranjado. También la fórmula nos muestra los colores que no se pueden mezclar a partir de la fórmula de hijo. Por ejemplo, pueden ser colores que no están dentro de la base de datos por alguna razón, como por ejemplo que puede faltar información,
o colores que en general no se pueden mezclar porque sale algún color feo. Por ejemplo, la mezcla de rojo y verde nos dice inmediatamente que es falso, ya que no se encuentra en la base de datos por los motivos anteriores. Ahora vamos a ver una segunda modificación a la relación de hijo, y es resultado de la mezcla de X. Esta fórmula es la misma que la anterior, solo que se utilizan una serie de colores diferentes y se trabaja con la base de datos de color. Se mezclan colores primarios, secundarios, terciarios, entre otros. También se sigue la fórmula de genealogía de la relación de hijo, como ya había mencionado, e igual que la anterior, la mezcla entre X y X da como resultado Y. Entonces la pregunta que le podemos hacer a la consola es ¿qué resultado obtengo al mezclar X y X? Y en la consola de Prolog se ejecuta a partir de la siguiente fórmula. Empezamos a ejecutar con la fórmula en la consola de Prolog. Entonces aquí le voy a pedir que me realice la mezcla en los colores. Por ejemplo, quiero la mezcla de rojo y la mezcla de colores de blanco y me aparece rosado. Luego vamos a mezclar otros colores. Por ejemplo, verde claro con y colores como puede ser rojo quizás. Veamos si nos dice alguna mezcla y nos sale café. Entonces verde claro y rojo nos daría café. Por último tenemos nuestra última relación de programación logística y en este caso es en relación al ancestro. Esta se puede interpretar como los colores necesarios para hacer X, es decir, Y es ancestro de X. En este caso se utiliza la relación de genealogía de ancestro, como ya había dicho anteriormente, y la pregunta es ¿qué colores de Y necesito mezclar para obtener el color de X? También solo trabajamos con la fórmula de color XY porque entrega una mayor variedad y síntesis, y la fórmula en la consola es de la siguiente manera. Y en la fórmula ponemos colores para y utilizaremos verde claro y nos dice que los colores necesarios para hacer verde claro son blanco y verde. También, por ejemplo, nos dice inmediatamente de si uno va a necesitar sí o sí ese color, por ejemplo, color rojo. Ya que es un primario, nos dice que no hay colores que nosotros podamos mezclar para obtener el rojo. También, por ejemplo, si necesitamos mezclar tres colores, como en el caso de turquesa, nos indica los tres que son necesarios. Y así con una serie de colores que aparecen en la base de datos. Esos serían los 3 ejercicios de inteligencia artificial que realicé. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos.